pero poco entendemos. Propiedades físicas y básicas de los suelos, está clarito, ¿cierto? Entonces, del 15% queda dividido una nota que es el informe del laboratorio, una segunda nota que son el foro 1 y una tercera nota que son los quizzes y trabajos que teníamos antes de la pandemia, ¿cierto? Que no aprovechó para... Bueno, con la novia antes de la pandemia se jodió. Porque ya no se lo Todo van el a mundo dar. está enveranado, profe. Todo el mundo como que está así, ¿cierto? Antes de la pandemia. Entonces, este tercero yo se los hago 3 propuestas. Les coloco 2. Les coloco, ¿cuál es la otra? 4, 5. O les califico los quizzes, que en general les fue regular. Entonces, me tienen que votar, bueno, ya lo hicieron, ya quedó grabado, la mayoría escogió que 4,5. O sea que la nota es, las notas son informe de laboratorio, foro y el 4,5. Ejemplo, Samir sacó en el informe de laboratorio 4-3. 2,5, ¿cierto? Ah, A 4,3 sí, señor. sacó 4,3. En el foro, 5. uy, pucha. Y acá 4,5. ¿Cuánto da eso? No se le olvide que a suelos hay que traer calculadora, ¿no? 4-6. 4, 6. Da la sumatoria y el promedio. 4.6. Uno puede dar 4,6. Da como 4,4. ¿Cuánto da? Sí, 4-6. 4,3 más 5 más 4,5. Ah, sí, sí sube, mentira, sí puede subir. Entonces, el 15% le quedó en eso. Ay, qué emoción, 4,6. profe. ¿Listo? Sí, señor. O si me dicen calificamos, califico esos quizzes, pero en serio están muy, muy regularcitos. ¿Por qué lo hago? Los hago para poderles ayudar. Entonces, ¿quedó claro eso? Sí, profe, ya me quedó claro. Sí, Bueno. profe. Sí, qué bien, profe. Ahora sí, sigamos viendo. Entonces, propiedades físicas básicas de los suelos. Propiedades físicas y básicas de los suelos es la clase del día de hoy. Vamos a adelantarlo. Vamos a hacerlo. No sé si quieran copiar o no. Son aquellas propiedades, si están copiando me avisan, y si no, no son aquellas propiedades que requieren para definir el estado físico de un suelo. Entonces, son aquellas que se requieren para definir el estado físico de un suelo. Profe, usted va a escribir No, entonces no escribo porque no vamos a demorar mucho. Son aquellas definidas son aquellas, las propiedades físicas básicas de un suelo son las que se requieren para definir el estado físico de un suelo, ¿no es cierto? Con estas realizamos los análisis y diseños en ingeniería. Entonces, con las propiedades físicas y básicas de un suelo se realizan los análisis y diseños para las obras de ingeniería. ¿Para qué tipo de obras? Para las obras que tengan que ver con suelos, ¿cierto? Básicamente de diseño de bases para cimentaciones, ¿cierto? Una cosa es la cimentación y otra cosa es la base o la estructura base o de soporte para una cimentación, ¿cierto? Si yo tengo una edificación y digamos que este es el suelo y sobre este estrato 1, sobre este estrato 2 es la base de la cimentación. Entonces, con esas propiedades físicas yo defino o realizo, entonces con las propiedades
físicas, yo hago los análisis y los diseños para poder determinar las cimentaciones, ¿no? En mecánica de suelos tenemos tres fases, ¿cierto? Básicamente, el suelo está compuesto por tres fases. El suelo está compuesto básicamente por tres fases. ¿Aquí sí sale rápido o está lento la imagen? Ahí está bien, profe. Muy rápido. Está bien, profe. Fase sólida, fase líquida y la fase gaseosa. Esa básicamente, bueno, no, pero borremos este diagrama y saquemos el diagrama general. ¿Cómo es? Este es una partícula de suelo. Cuando hablo de una partícula de suelo es una muestra de suelo, ¿cierto? Que está constituida por los gravas las arenas que son un poquito más gruesas, limos arcillas y por el agua. Entonces tenemos los sólidos del suelo. Cuando yo hablo sólidos del suelo son las partículas sólidas. Ejemplo, yo tengo una muestra de suelo, la llevo al horno, la seco y me quedan solamente los sólidos, ¿cierto? También está compuesto por el agua y por el aire, ¿cierto? Entonces, una partícula de suelo está compuesta por tres fases. Fase sólida, fase líquida y la fase gaseosa, ¿cierto? Hasta ahí está claro. ¿Para qué se hace esto? Para poder expresar numéricamente, con esto podemos expresar numéricamente las relaciones entre ellas, ¿no? Mediante las tres fases correlacionamos numéricamente las propiedades del suelo. Entonces, la fase sólida está compuesta por las partículas minerales del suelo, ¿cierto? La fase líquida está compuesta básicamente por el agua en el suelo y más adelante vamos a ver cuál es el agua que contiene el suelo, ¿cierto? Entonces, la fase sólida son las partículas minerales del suelo. La fase líquida, básicamente, el agua en el suelo, aunque existen otros líquidos, ¿no? Producto de lixiviados, aguas ácidas, etcétera, ¿cierto? Pero nosotros vamos a tener en cuenta básicamente es el agua, ¿cierto? El agua es H2O. Básicamente vamos a tener en cuenta lo que es el agua, porque cuando ya deja de tener agua, una molécula de oxígeno y dos moléculas de hidrógeno, cuando ya deja de tener eso, ya deja de ser agua, se convierte en lixiviados u otros productos líquidos, ¿cierto? Y la fase gaseosa, básicamente compuesta por el aire, aunque existen otros gases, como los gases sulfídricos. ¿Sí?
sulfurosos. Pero a nosotros nos interesa básicamente es como son el aire, el agua y las partículas minerales o sólidas del suelo. Esas básicamente son las tres, son las fases del suelo. ¿Sí está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Creo que no. Entonces, es indispensable, pueden seguir copiando, es indispensable para poder dar solución a los problemas de la mecánica de suelos, considerar un modelo de suelo. Consideramos un modelo ideal de suelo, ¿cierto? Donde se involucren o se tenga una idea de la conformación de las fases, separadas en cantidades individuales, correspondientes a las proporciones correctas. Tengo una idea, profe. ¿Dónde se involucre, profe? Donde se involucren las proporciones correctas del suelo. O sea, es necesario para poder nosotros dar respuesta o para poder nosotros hacer nuestros cálculos, ¿cierto? Nosotros tenemos una partícula de suelo de forma heterogénea, como ya lo vimos anteriormente, ¿cierto? Tenemos esa partícula de suelo compuesta por gravas, arenas, etcétera, dependiendo del tipo de suelo. Para poder darle solución, nosotros debemos considerar un diagrama ideal para poder dar solución, o sea, para poder determinar las proporciones correctas de cada fase. Entonces, para eso se determina un diagrama de fases del suelo, y este es el diagrama general. El diagrama de fases del suelo me dice que el suelo vuelve y juega, ¿cierto? Está conformado por tres: fase sólida, fase líquida y la fase gaseosa, ¿cierto? Entonces, esa partícula de suelo yo la represento mediante ese diagrama ideal para poder yo determinar las cantidades, ¿cierto? Las cantidades o las cantidades, sí, las cantidades específicas de los suelos. Aparte, esta composición de la partícula del suelo, esta que vemos aquí, esa composición de la partícula del suelo, tiene influencia en propiedades, ¿no? La composición, tamaño, disposición de las partículas del suelo tienen incidencia en la permeabilidad de un suelo, ¿cierto? En la resistencia del suelo y en sus propiedades de capacidad portante, que es lo mismo, ¿cierto? Entonces, es la composición de la composición de un suelo en lo que refiere al tamaño, disposición de las partículas, composición del suelo, ¿cierto? Agua, aire, partículas minerales tienen incidencia sobre las propiedades físicas del suelo, como la permeabilidad, resistencia al suelo, capacidad portante del suelo. Bueno, hay muchas. El gamma seco máximo, que es la compactación, sobre asentamientos. Esa composición del suelo me influye sobre en esas propiedades. La mayor parte de los suelos son mezclas de partículas inorgánicas con aportes de agua y aire. Ojo con esto, ¿no? La mayor parte de suelos
mayor parte de los suelos son partículas minerales, agua y aire, ¿cierto? Generalmente los suelos están compuestos por eso, partículas minerales, agua y aire. Entonces, para lo cual se tiene el modelo, ¿cierto? Este sería un suelo. ¿Sí me están escuchando? Sí, señor. Sí, señor. Este es un suelo, se los aclaro de una vez, suelo en estado natural. Son la mayor parte de los suelos en estado natural, tienen partículas minerales, agua y aire. Y para eso se considera el diagrama, vuelvo y lo dibujo. Fase sólida. ¿Cuánto queda de la líquida? Y fase gaseosa. Aquí tenemos los pesos y aquí tenemos los volúmenes. Ese diagrama se lo tienen que aprender de memoria, ¿cierto, Samit? Sí, señor. Tenemos peso del aire, o peso del aire, sí, démoslo así. Aquí tenemos peso del agua, se dan cuenta que son dos W, ¿no? Y peso de los sólidos, W mayúscula peso y W minúscula agua, ¿cierto? Y aquí tenemos el peso de la muestra, ¿cierto? El peso del aire lo vamos a considerar 0, no va a tener peso, ¿cierto? Ahora miremos los volúmenes. Ese es el diagrama de fases que me involucra los pesos y los volúmenes para una partícula de suelo. Aquí tenemos volumen del aire, volumen del agua, volumen de los sólidos, ¿cierto? Cuando hablo de sólidos, muchachos, y métanse eso en la cabeza, es las partículas minerales. Cuando lo llevamos al horno y extraemos el agua, esos son los sólidos del suelo, ¿no? No confundan los sólidos del suelo con la masa del suelo, que es el error típico que ustedes tienen. El volumen del aire más el volumen del agua me conforma el volumen de vacíos, ¿no? Que son los vacíos que tiene el suelo y el cual están llenos por el agua. Y aquí tenemos el volumen de la muestra. Ese es el diagrama general de fases. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda la reunión? ¿No dice todavía? No, jóvenes, ¿no? ¿Se durmieron? No, señor, aquí No, estamos. aquí estamos enérgicos, bro. Ah, bueno, no dice todavía tiempo, no dice cuánto tiempo queda, ¿no? Me avisan. Bueno, profe. Entonces, vuelvo y le digo, la fase sólida está compuesta por las partículas minerales del suelo, ¿cierto? La fase líquida compuesta por el agua presente, solamente el agua, ¿no? No otros fluidos. En ingeniería civil consideramos solamente es el agua. Y la fase gaseosa está presente en menor proporción y principalmente que lo compone es el aire, ¿cierto? Y algunos gases que pueden hacer parte de ella, como los gases sulfurosos o el anhídrido carbónico, pero solamente vamos a considerar es aire cuya masa o cuyo peso es 0. Ese es el diagrama general de fases de un suelo. Entonces, definan ahí mismo ustedes, W sub M es el
Si quiere, vayan copiándolo aquí. Este W sub M es peso de la muestra. W sub S, peso de las partículas sólidas. W sub W, peso del agua. W sub A, peso del aire. B sub S, volumen de los sólidos. V sub W es volumen del agua, volumen del aire. Volumen del aire más volumen del agua me da volumen de vacíos y la suma de todos es el volumen de la muestra. Aquí tenemos volúmenes y pesos, ¿cierto? Ese es el diagrama general de fases que ustedes se lo tienen que aprender. La sumatoria del peso del agua más el peso de los sólidos me da el peso de la muestra. La sumatoria del peso del agua, volumen del aire, volumen del agua más volumen de los sólidos me da el volumen de la muestra. El volumen del aire no lo consideramos cero, porque el aire ocupa un espacio, ¿cierto? El aire es incompresible, ¿cierto? Yo tengo una botella, le puedo meter le inyecto aire y comprimo, él no se deja aplastar, ¿cierto? Es incompresible. Ya iniciamos, pregunta María José, hace rato, sí. No, sí, profe. Profe, Bueno, una pregunta. diga. W sub M es el peso total de la muestra. El peso total de la muestra, correcto. W sub M es el peso total de la muestra y es igual peso de los sólidos, peso del agua, más el peso del aire que es cero. O sea, es el peso de los sólidos más el peso del agua. ¿Está claro? Ah, Ese es sí, profe. W sub M. Volumen total de la muestra es igual volumen del aire, volumen del agua, más el volumen de los sólidos, que también es igual al volumen de vacíos más el volumen de sólidos. Y el volumen de vacío es igual al volumen del aire más el volumen del agua, ¿cierto? Cuando hablo de volumen es aquello que ocupa un lugar en el espacio, ¿cierto? Es el lugar que ocupa, ¿cierto? Es el volumen. Si yo tengo el computador, el volumen que ocupa el computador es el largo por el ancho por el espesor, ¿cierto? Ese es el volumen. ¿Cómo determino yo el volumen de un recipiente de forma indeterminada? Ejemplo, yo tengo este recipiente, ¿cierto? Que es una fosa que se presentó en el suelo, digamos. Es una roca que tiene esa forma. ¿Cómo determino yo el volumen de esta figura geométrica? Con la densidad llenándolo de de, la masa. llenándolo de agua y Llenándolo de pesándolo. agua. Correcto, no. Castaño. Si yo lo lleno de agua, ¿cierto? Si yo lo lleno de agua, lo peso antes, lo peso vacío, lo peso con agua, el volumen es igual al peso del agua. ¿Sí está claro? Ese es el volumen. Entonces no olviden que 1 litro me pesa 1 kilogramo, ¿cierto? 1 litro son 1000 mililitros, que son igual a centímetros cúbicos, ¿cierto? Que es igual a 1000 gramos. O sea que 1 centímetro cúbico de agua es igual a 1 gramo. ¿Sí está claro eso? Y eso es fundamental que se lo aprendan para poder desarrollar ustedes los ejercicios que tienen que ver con relaciones de peso y volumen y compactación y esfuerzo. De aquí en adelante es importante que tengan muy claro eso. Entonces, si yo tengo un volumen un recipiente con una figura geométrica indefinida, yo puedo determinar el volumen simplemente pesándolo antes, agregándole agua y pesándolo con agua. Y el peso del agua es el mismo volumen del recipiente, porque vemos que 1 litro pesa 1 kilogramo, que es la unidad patrón. ¿Hay preguntas, jóvenes? Estos datos serían solo para agua, ¿cierto? Sí, ¿cómo así? Sí, porque digamos hay fluidos que son más densos, No, ya sí, esto es varía. que nosotros en el diagrama de fases estamos considerando el agua, mire, es el volumen del agua, ¿cierto? La fase líquida para nosotros es agua y nosotros vamos a trabajar y vamos a diseñar en ingeniería civil asumiendo que el suelo está compuesto por minerales, agua y aire, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos esa conclusión que es agua, la que nosotros vamos a utilizar. Entonces, que 1 litro de agua
pesa 1 kilogramo. ¿Sí está claro? Es el agua. Quedan 10 minutos para que se acabe la reunión. ¿Vamos bien hasta ahí, muchachos? Entonces, tengan muy claro esto. 1 litro igual a 1 kilogramo. Entonces, en el diagrama de fases, saquemos una conclusión de una vez. Lo vemos aquí. Si yo tengo el peso del agua, ¿cierto? Que son 80 gramos, ¿cuál sería el volumen del aire, del agua, perdón, que ocupa ese 80 mililitros. 80 mililitros, o hablemos de 80 centímetros Centímetros cúbicos, cúbicos. ¿cierto? Entonces, si yo tengo el agua, si yo tengo el peso del agua, tengo el volumen del agua. O si tengo el volumen del agua, si en el ejercicio me dan el volumen del agua, ya tengo el peso del agua en el diagrama de fases, porque la idea es completar todos estos. Si yo logro completar el peso del agua, el peso de los sólidos, el volumen de los sólidos, el volumen del agua, yo completo el diagrama de fases, y al tener el diagrama de fases completos con todas sus valores, yo puedo determinar las relaciones de peso y volumen, que ya vamos a ver cuáles son. ¿Está claro? Entonces, aparte, si le colocamos carga a las fases, ¿qué pasa? Si yo tengo una partícula de suelo, ¿cierto? Bueno, ahora hablemos de partículas de suelo. Si yo tengo un suelo, ¿cierto? Estrato 1, estrato 2, estrato 3. Digamos, aquí hay nivel, bueno, no necesariamente nivel freático. Tiene que estar ahí, ¿no? El nivel freático puede estar donde quiera. Digamos que está aquí. Nivel freático. Aquí. Nivel del terreno. Aquí es nivel freático. Si yo le aplico una carga, ¿cierto? Una carga P a ese suelo, ¿cierto? Estrato 1, estrato 2, aquí hay 3 estratos. ¿Qué pasa? Se incrementan los esfuerzos, ¿no? En el suelo, ¿no? Porque esfuerzo es igual a fuerza sobre área, ¿cierto? Entonces, el área es esta área. Esfuerzo es esa fuerza sobre unidad de área, ¿cierto? Y ellos van incrementando a medida que va profundizando. Yo le coloco carga a una partícula de suelo o a un suelo. ¿Qué van a hacer? Se incrementan los esfuerzos, ¿cierto? Aplicar carga a un suelo. Primero, se incrementan los esfuerzos. Y en segundo lugar, sufre deformaciones, ¿cierto? Entonces son dos características. Y ya vamos a ver cuáles sufren deformaciones, ¿cierto? ¿Está claro hasta el momento? Veamos hipótesis para que se cumplan las relaciones gravimétricas y volumétricas. Sólida, fase líquida y la fase gaseosa. Uy, sí, el otro, el team es muy demorado para utilizar esto. Entonces, tenemos estas hipótesis para poder determinar las relaciones gravimétricas y volumétricas. ¿Cuáles son las hipótesis? La fase sólida es indeformable.
¿cierto? Esa es una hipótesis indeformable, o sea, las partículas sólidas de un suelo son indeformables, o sea, ellas no se deforman. Yo les aplico carga, ellas no se me van a deformar, ¿cierto? Son indeformables. La fase sólida y la fase líquida son incompresibles. ¿Cierto? La fase sólida y la fase líquida son incompresibles. Y la fase gaseosa sufre cambios de forma y volumen. Entonces deben tener claro ustedes estos tres aspectos, ¿no? Que la fase líquida es incompresible. Y cuando estoy hablando de incompresibilidad, es que yo aplico una carga y ella llega a un punto donde ya no se aplasta más, ¿cierto? Si yo tengo un recipiente, aquí tengo un pistón, aplico una carga, inicialmente estaba aquí, pero luego, cuando ya perdón, luego ella va a llegar a un punto de incompresibilidad, ¿cierto? Si este fuera un gas, ¿cierto? La fase sólida es indeformable, la líquida y la sólida son incompresibles y la fase gaseosa sufre cambio en la forma y volumen, ¿cierto? Yo aquí tenía la fase gaseosa, la forma se adapta a cualquier recipiente, ¿cierto? Esa es la fase, tiene esa ventaja, ¿cierto? Que los gases toman la forma del recipiente que ocupan. Y cambian, y al aplastarlo, pues el volumen cambia, aumenta la presión, ¿cierto? Varían otras condiciones. ¿Está claro hasta el momento? ¿Cuánto queda de la reunión? Quedan 2 minutos, entonces hagamos una pausa. ¿Hay preguntas? No. Para continuar con lo que estamos viendo. ¿No hay preguntas? Ingeniero, yo tengo una pregunta, pero aparte del tema. Diga. En estos 2 minutos. Para este corte, el 15% vamos a trabajar informes. Para este no lo he definido todavía, pues ya les coloqué un foro, ¿cierto? Que él va sumando, que se aplazó para el día viernes. Pues de pronto les voy a colocar a hacer un informe con lo que están viendo de los laboratorios que ya vieron, ¿no? Sí, señor. ¿Qué preguntas hay con respecto bueno, a y los si, videos? Bueno, diga. no, digamos, si toca hacer un informe, ¿usted nos envía corrección del informe que le entregamos? Sí, pero está más malo, pues sí, yo les envío yo les envío ese informe. Déme un nombre de cada integrante del grupo. Envíenme, o sea, por cada miembro son 4 grupos, ¿cierto? Por cada miembro envíenme un correo, profe, nombre y código, y yo les envío eso de una vez, en el receso mientras que voy cargando otra vez uno. ¿Ustedes me entienden? Listo. O sea, Samit, yo le envío el informe a Samit, me dice qué grupo es 1, 2, 3, 4, y le envío a solamente un representante, le envío eso para que lo comparta al interno, para no hacerlo público. Entonces vayan haciéndolo ya, uno de cada grupo, escríbanme. Y finalicemos la Listo. reunión, que ya queda, diga, ya quedan 1 minuto. Diga, Castaño. Video de relaciones gravimétricas no había, ¿cierto? No, está el manual, sí, porque ese no conseguí un video representativo. Tiene problemas con el internet, Lisset. Listo, Lisset, no hay problema. Esto va a quedar grabado. Entonces le escribimos Un miembro de cada grupo, o sea, uno del grupo 1, uno del grupo 2, uno del 3 y uno del 4, y a ese le comparto el trabajo Listo. para que Ya mando a la ingeniero, representante del ya grupo. lo realicé. no, envíenme al WhatsApp, profesor. Fulano de tal, al WhatsApp, pero por ¿Al el WhatsApp interno. o al correo? Al WhatsApp, yo lo envío por acá que es más rápido, al WhatsApp. Listo, ya se Por lo el envío. interno, Neider, Lisbeth, Lisset, Castaño, etcétera. Háganlo de una vez, yo se los envío. Y finalicemos la reunión para volver a abrir otra. Entramos por el mismo link, ¿no?